Bueno, muchachos, ¿qué tenemos hoy? Vamos a analizar el movimiento de una morsa y la vamos a analizar en un gráfico de posición contratiempo. Pero empecemos a mirar cuál es el movimiento de esa morsa linealmente. Entonces resulta que esa señora morsa está inicialmente aquí en la posición 1 y de la posición 1 observemos que se desplaza hasta la posición 3. En esa posición 3 permanece un tiempo determinado y luego se devuelve hasta la posición 0. Esa es la descripción lineal del movimiento de la morsa. Ahora vamos a ver en un gráfico de posición contratiempo cómo observamos este movimiento. Bueno, aquí tenemos entonces ese gráfico de posición, se llama gráfico de posición contratiempo, porque es un gráfico en donde aparecen, podemos observar dos ejes, un eje X, pero sobre ese eje X siempre va a ir el tiempo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un eje Y, pero sobre el eje Y siempre va a aparecer una X en la parte superior que significa posición. Entonces aquí esa X significa posición y en el eje X aparece la T que significa el tiempo. ¿Qué significa eso? Que acá podemos nosotros analizar cómo un objeto o partícula se mueve en el espacio mientras transcurre el tiempo. Entonces, para el caso de la morsa, recordemos que ella estaba en la posición 1. Entonces, está aquí en la posición 1, nos ubicamos en la posición 1 en el eje vertical, o sea, este de acá es el eje vertical. Y de ahí, de la posición 1, la morsa se desplaza a la posición 3. Miren el correspondiente acá. Pero ¿por qué el desplazamiento lo vemos así con una inclinación? Porque esta gráfica me representa no solo el desplazamiento, sino también el tiempo que transcurre. Entonces, observemos aquí, ¿qué tenemos en la parte inferior de la gráfica? Tenemos un tiempo que va desde 0 hasta 9 en este caso. O sea que el movimiento total de la morsa de nuestro ejemplo, pues inicia en un tiempo 0 y termina en un tiempo de 9 segundos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos tres intervalos. El movimiento de ella resumido en tres partes. ¿Cuáles son los intervalos? Este de aquí es el primer intervalo. Tenemos el segundo intervalo que son como las diferentes pendientes que tiene la gráfica. Entonces aquí tenemos un segundo intervalo y desde aquí hasta acá tenemos un tercer intervalo. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Analizar qué sucede en cada uno de esos intervalos. Entonces empecemos analizando el primer intervalo. Entonces el primer intervalo es este de acá. Veamos qué pasa allí. En ese primer intervalo observamos aquí en el eje vertical que la partícula no la morsa, está en la posición 1 y de allí se movió a la posición 3. O sea, cuando yo me paro acá, tengo que mirar a quién corresponde este punto en el eje vertical y corresponde a el número 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que para el primer intervalo, la posición inicial entonces es 1 y la posición final es 3. Entonces es lo que tenemos aquí anotado. Posición inicial 1, posición final 3. Observémosla acá, posición inicial 1, posición final, la correspondiente acá que es 3. Una vez tenemos eso claro, ¿qué podemos hallar con esta información? Podemos hallar el desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento es un vector que me dice que es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces, si nosotros ponemos x1, significa que es el desplazamiento en el primer intervalo y sería igual a la posición final, que es 3 metros, menos la inicial, que es 1 metro, me da entonces que el desplazamiento en el primer intervalo es igual a 2 metros.
Pero para ese primer intervalo yo también puedo hallar el tiempo transcurrido. ¿Y cómo hallo el tiempo transcurrido? Pues vengo y miro su correspondiente en el tiempo, que es esta parte inferior. Entonces vamos a mirar, desde aquí, desde 1 hacia abajo me proyecto y llega hasta 0. Y desde aquí de la posición 3 me proyecto y llego hasta 4. ¿Qué significa eso? Que el tiempo que transcurrió fue de 0 a 4, lo cual significa que el tiempo transcurrido en ese primer intervalo es igual a 4 segundos. Entonces, otro dato importante que yo debo tener en cuenta para el intervalo 1. Entonces, el tiempo T sub 1 significa tiempo del intervalo 1 y es igual a 4 segundos. Ese mismo procedimiento entonces lo podemos hacer para el intervalo 2, que es esta sección de acá superior. Entonces, ¿qué tenemos en el intervalo 2? Tenemos que donde inicia esa línea, hay una posición y es igual a ¿quién? A 3. A esa posición le llamamos posición inicial para ese intervalo 2 y es igual a 3. Y cuando nos paramos en la otra parte, o sea, aquí, donde termina la línea, también voy y miro dónde se proyecta y se proyecta también en la posición 3, o sea que la posición inicial y la final son exactamente la misma. ¿Qué me está diciendo eso? Que el objeto, en este caso no es objeto sino la morsa, que la morsa permaneció en la posición igual a 3 durante un tiempo determinado, o sea que no hubo un desplazamiento. Entonces, si nosotros fuésemos a hallar el desplazamiento, ¿qué tenemos? Que el desplazamiento, que es el vector x sub 2, que significa desplazamiento en el intervalo 2, es igual a la posición final en ese intervalo menos la posición inicial en ese. Y la posición final es 3 metros menos la inicial, que es 3 metros, y eso me da efectivamente 0. ¿Qué significa? Que no se desplazó, que simplemente ahí permaneció durante un tiempo. ¿Y cómo sabemos que permaneció durante un tiempo? Porque si nos proyectamos aquí en t, vemos que efectivamente pasó de 4 a 6 segundos, o sea que pasaron 2 segundos, lo cual me significa que la morsa se quedó posicionada, veamos, volvamos aquí a la gráfica, se quedó posicionada aquí en x igual a 3 durante 2 segundos. Transcurrió el tiempo, pero se quedó ahí quietica. Entonces, ese es otro dato importante. Entonces, tiempo en el intervalo 2 es igual a 2 segundos porque es desde el segundo 4 hasta el segundo 6 y allí hay exactamente 2 segundos. Continuamos entonces nuestro trabajo con el intervalo 3, o sea, este intervalo de acá. En este intervalo vemos que la posición inicial, o sea, donde empieza el movimiento, que es acá en esta parte naranja que estoy señalando, la posición inicial es en 3. Entonces decimos posición inicial para este intervalo es 3 metros. Y si observamos la posición final, o sea, acá en la parte inferior, y vengo y me proyecto en la línea vertical, que es la que me dice la posición, me dice que es 0. Entonces, posición final es igual a 0 metros. ¿Qué podemos entonces hallar con estos datos? El desplazamiento. Ese desplazamiento, recordemos que es un vector, entonces decimos desplazamiento en el intervalo 3 es igual a posición final menos posición inicial. Y tenemos que la posición final es 0 menos 3 metros. ¿Y cuánto es 0 menos 3? Pues 0 menos 3 es igual a menos 3. ¿Por qué me da negativo? ¿Qué me significa el número negativo allí? Me está diciendo que se devolvió un cambio en la dirección. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Qué otro dato es importante aquí? Pues obviamente el tiempo. Entonces observemos que para hallar el tiempo ya nos proyectamos en la línea inferior. Entonces inicia aquí, nos venimos y nos proyectamos, o sea que inicia en el segundo 6 y termina en el segundo 9, o sea que el tiempo que transcurre es 1, 2 y 3 segundos. Entonces el tiempo en el intervalo 3 es igual a 3 segundos. Otro dato importante que podemos poner acá en la parte inferior. Tiempo en el intervalo 3 es igual a 3 segundos.
¿Qué otro dato importante podemos nosotros hallar aquí de cada uno de estos intervalos de movimiento del objeto, de la morsa? Podemos hallar la distancia recorrida de cada uno de los intervalos. Recordemos entonces que la distancia también la podemos indicar con la letra X, pero ya no es un vector, entonces no tiene la flechita arriba que indica vector. ¿Y qué es la distancia? Pues vámonos a la gráfica. La distancia es la proyección de lo que esto mide aquí en el eje vertical, o sea, lo que hay. Si yo me posiciono acá en el inicio del movimiento y en el final y vengo y me proyecto acá, entonces lo que mide esto de acá. Entonces, ¿cuánto mide esto? Mide de 1 a 2 hay 1 y de 2 a 3 hay 1, entonces esto mide exactamente 2. Entonces esa distancia, ese dato es el que yo pongo acá como distancia recorrida. Entonces es igual a 2 metros. Ah, pero es igual al desplazamiento. Sí, ambos son positivos. Vamos a ver cuándo hay diferencias. Miremos entonces para el intervalo 2. En el intervalo 2 ya sabemos que no hubo una distancia recorrida porque el objeto permaneció en reposo. Siempre permaneció en 3. Entonces, cada vez que encontramos una meseta aquí, algo así, me está diciendo que no se desplazó, por lo tanto no recorrió ninguna distancia. Eso entonces me lleva a escribir aquí en el dato de distancia x igual a 0 también. Miramos entonces para el tercer intervalo. Entonces el tercer intervalo me posiciono aquí donde inicia el movimiento en 3 y donde finaliza y finaliza aquí en 0. Y ahora sí mido entonces cuánto hay desde acá hasta acá. Y efectivamente desde 3 a 0 hay pues 3. Entonces para el intervalo 3 decimos que la distancia x, les recuerdo que la distancia no es un vector, ya ese es un escalar, es igual a 3. Entonces observen que es igual a 3 y aquí en cambio el desplazamiento es igual a menos 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso entre desplazamiento y distancia? Que como la distancia no es un vector, siempre va a ser positivo sus valores. Mientras que en el desplazamiento, como en este caso, es posible que usted encuentre cantidades negativas y recordemos que me están indicando que el móvil cambió de dirección. Tengamos en cuenta entonces que cada vez que el objeto se mueve, o en este caso la morsa, cada vez que ella se mueve, pues está desarrollando una velocidad. Siempre que hablamos de desplazamiento, de distancia recorrida, y tiempo transcurrido, pues hablamos de velocidad y de rapidez. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros este desplazamiento y esta distancia? Recordemos entonces que nosotros podemos hallar la velocidad, que la velocidad es un vector v con la flechita arriba y que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué estamos hallando aquí? La velocidad en el intervalo 1 y por eso pongo este 1 pequeñito acá que me está diciendo velocidad en el intervalo 1 es igual al desplazamiento en el intervalo 1 sobre el tiempo transcurrido en el primer intervalo. Entonces, nosotros vamos y miramos cuál es el desplazamiento en el intervalo 1 y encontramos que es igual a 2 metros. Ese valor entonces es el que se pone acá, 2 metros sobre el tiempo 1. ¿Y cuánto tiempo transcurrió? Transcurrieron 4 segundos, ya lo habíamos visto en la gráfica. Entonces, 2 metros sobre 4 segundos. 2 sobre 4, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, un medio y un medio es igual a 0,5 metros sobre segundo. Esa sería entonces la velocidad en el intervalo 1. ¿Qué podemos hallar también para este intervalo 1? Podemos hallar la rapidez. Recordemos que la rapidez también la podemos identificar con la letra V, pero ya sin la flecha. Si es sin la flecha, me está diciendo que no es un vector, sino que es una cantidad escalar. Y si le ponemos el subíndice 1, pues estamos diciendo que es la rapidez en el intervalo 1. Y recordemos que la rapidez es igual a la distancia, o sea,
X, pero ya no vector, sobre el tiempo. Entonces, ¿cuál es la distancia en el intervalo 1? Miren, acá la hemos hallado. Es igual también a 2 metros. Venimos y reemplazamos ese valor, 2 metros, sobre el tiempo transcurrido en el intervalo 1, que es igual a 4. Entonces, 4 segundos y me va a dar, en este caso, lo mismo, 0,5 metros sobre segundo. Para el intervalo 2 también podemos hallar la velocidad y la rapidez. Entonces, velocidad es vector, ponemos v sub 2 que significa velocidad en el intervalo 2 con flechita, igual a desplazamiento en el intervalo 2 sobre el tiempo 2. Ese desplazamiento, entonces venimos y miramos, es igual a 0. Entonces, 0 sobre cualquier tiempo, que en este caso es 2 segundos, pues me va a dar 0. ¿Qué significa esto? Que cuando yo sé que el objeto no se movió, como en este caso, que no se ha movido acá, pues no es ni siquiera necesario venir a hallar esa velocidad. Ya sabemos que si no se movió, pues no tiene ninguna velocidad. Y por lo mismo, tampoco tiene rapidez, porque permaneció en una posición durante un tiempo determinado. Entonces la rapidez también es 0. Hallamos ahora la velocidad en el intervalo 3. Entonces, velocidad v sub 3, flechita arriba, que significa que es un vector, es igual desplazamiento en el intervalo 3 sobre el tiempo transcurrido en el intervalo 3. El desplazamiento en el intervalo 3 fue de 3 metros, menos 3 metros negativo, porque recordemos que se devolvió, sobre el tiempo que transcurrió, que aquí aparece 3 segundos. Entonces, esos 3 segundos los escribimos acá abajo. Entonces, menos dividido más es igual a menos. Y 3 dividido 3 es 1 metro sobre segundo. Entonces vemos que aquí la velocidad también aparece negativa y una vez más me está indicando que hubo un cambio en la dirección de la morsa. Continuamos entonces hallando ahora la rapidez en ese intervalo 3. Entonces la rapidez es v sub 3 igual a distancia 3 sobre tiempo 3. Y la distancia, veamos que es 3 metros, ya la habíamos hallado anteriormente, positiva sobre el tiempo que son 3 segundos, es positivo, 3 dividido 3 da 1 metro sobre segundo. Observemos entonces que aquí hemos hecho un análisis intervalo por intervalo. Hemos hecho análisis para el intervalo 1, que es esto que tenemos acá, esta información. Hemos hecho un análisis para el intervalo. Observemos entonces que nosotros hemos hecho un análisis para cada uno de los intervalos. Intervalo 1, que es la información que tenemos acá. Intervalo 2, que es este, y la información que tenemos por acá. Intervalo 3, y la información que tenemos acá. Y podemos ahora hacer un análisis de todo el movimiento, o sea, del movimiento en general, desde la posición inicial de todo el recorrido a la posición final de todo el recorrido. Entonces, para ello, vamos a mirar posición inicial de todo el recorrido, que es 1, y la posición final, que es aquí. Y si yo miro la proyección, pues la proyección es en 0. Que recuerden que esta es la representación de este esquema de acá, ¿cierto? Entonces miremos, posición inicial 1, se vino hasta 3, se quedó ahí un tiempito y se devolvió y llegó a 0. Entonces, con esa posición inicial y posición final podemos hallar nosotros el desplazamiento total de la morsa en todo su movimiento. Entonces venimos y decimos x sub t. Entonces el desplazamiento total es igual a la posición final de todo el movimiento menos la posición inicial de todo el movimiento. Entonces miremos cuál es la posición final. Entonces recordemos que la morsa empezó a moverse en 1, avanzó hasta 3, se quedó ahí durante unos segundos y se devolvió
hasta la posición 0, ¿cierto? ¿Dónde lo vemos más claramente? Aquí en este primer gráfico teníamos que la morsa empezó aquí en 1, llegó a la posición 3, ahí se quedó unos segundos y luego se devolvió y esta es la posición final. Entonces el desplazamiento es la distancia entre la posición inicial y la posición final, que es lo que mide esta franja de verde que acabo de poner yo acá. Exactamente cuánto mide esto. Y si observamos, lo que mide es 1 metro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos va a dar negativo. ¿Por qué negativo? Porque entonces decimos que esto es igual a la posición final. Y la posición final, pues, ¿quién es? Veamos, la posición final es la proyección de donde termina esta línea, donde termina. Inició en 1, vino por acá y termina acá. Este 9 no es la posición, recuerden que este 9 está sobre este eje que está horizontal y este me marca es el tiempo. Entonces, para yo saber cuál es la posición, me tengo que proyectar y mirar aquí a quién corresponde y corresponde a 0. Entonces, la posición final es 0 metros menos la posición inicial, que entonces, ¿quién es? Aquí, donde inició el movimiento, que si observamos es 1. Entonces, 0 menos 1 es igual a menos 1 metro. Este es el desplazamiento total. O sea que está 1 metro a la izquierda de donde inició su movimiento y aquí lo podemos evidenciar. Terminó en 0 y estaba inicialmente en 1. Entonces, la distancia desde ese 1 hasta 0 es el desplazamiento total. Y en este caso es igual a 1 metro negativo porque significa que está a la izquierda de donde estaba inicialmente. ¿Qué otro dato podemos hallar? Nosotros podemos hallar la distancia total recorrida. Entonces, la distancia no es vector, es una X sin flechita y significa que es la distancia total. Y la distancia total recorrida es la suma de cada una de las distancias de los intervalos, o sea, la distancia del intervalo 1 más la distancia del intervalo 2 más la distancia en el intervalo 3. Entonces, recordemos que no la debemos confundir con los desplazamientos. Esta no tiene la flecha de vector. Entonces, ¿cuál es la distancia en el intervalo 1? Mírela por acá, 2 metros. Entonces, venimos y la escribimos acá, 2 metros. Más la distancia en el intervalo 2. Entonces, ¿cuál es la distancia en el intervalo 2? Veámosla por acá. Este es el intervalo 2 y la distancia es x igual a 0. Entonces, distancia en el intervalo 2 es 0 porque recuerden que no se movió, más la distancia en el intervalo 3 que es x sub 3, véanla acá, es esta, pongámosle el sub 3, y es igual a 3 metros. ¿Cuánto me da entonces? 5 metros. Esta es la distancia total recorrida, porque recuerden que la distancia es ¿quién? La medida de la trayectoria, como coger 1 metro y medir todo el recorrido que hizo la morsa. O sea, en este caso es, vamos a mirarlo acá en esta gráfica, es la medida de esta línea naranja, o sea, esta que estoy señalando con verde. ¿Cuánto mide? Mide de 1 a 3, 3, y de 3 a 0, 3, perdón, de 1 a 3, 2, y de 3 a 0, 3, y eso me da 5. ¿Qué podemos hacer nosotros o para qué nos sirve esto? ¿Para qué me sirve el desplazamiento total y la distancia total? Para hallar entonces, con el desplazamiento total, yo puedo hallar la velocidad promedio de todo el movimiento. Entonces, esa velocidad vector es igual a ese desplazamiento total sobre el tiempo total. ¿Cuál es entonces el desplazamiento total? Pues lo que me dio en este caso, menos 1 metro sobre el tiempo total del movimiento, que cuánto se demoró haciendo todo ese recorrido. Entonces observemos acá nuevamente. Empezó por aquí y aquí van ¿cuántos? 4 segundos, por acá se quedó quietico, otros 2 segundos y se devolvió otros segundos para un total de 9 segundos.
Entonces, todo el movimiento lo realizó en 9 segundos. Este es el tiempo total. 9 segundos. Entonces, ese 9 es lo que nosotros vamos a poner acá. 9 segundos. Y esto es 1 sobre 9, que es exactamente 0,11 metros sobre segundo negativo, velocidad promedio. ¿Qué podemos hallar nosotros ahora con la distancia total recorrida? La rapidez del movimiento, la rapidez total del movimiento. Entonces esa rapidez es v y es distancia recorrida sobre tiempo. ¿Y cuál es la distancia total recorrida? 5 metros. Entonces 5 metros sobre el tiempo que son 9 segundos, eso me da 0,55 metros sobre segundo. Rapidez total. Veamos ahora entonces un segundo ejemplo. Este es un pájaro. Este pájaro vuela de arriba abajo y el movimiento está dado por esta gráfica. Entonces sucede lo mismo y es que en el eje Y aparece la posición del pájaro y en el eje X aparece el tiempo que transcurre mientras él se mueve.